Hola a todos, ¿qué tal? Aquí estamos con un nuevo vídeo de la serie de programación en Java y vamos a continuar viendo un poquito, profundizando en los operadores. Habíamos comenzado o visto en los vídeos anteriores los operadores matemáticos en Java, los operadores relacionales en Java y vamos hoy a seguir o a continuar con los operadores lógicos. Los operadores lógicos básicos son tres. El operador AND, como veis aquí, que tiene esta simbología, tiene dos símbolos que se denominan ampersand, y el operador OR, que se simboliza con las dos barritas verticales, y el operador NOT o negación, que se simboliza con el símbolo de cierre de exclamación. El AND es lo que se denomina el operador I lógico, el operador OR o operador O lógico, el operador NOT o el operador NO. ¿Cómo funcionan estos operadores? Bueno, es bastante sencillo. Cuando tenemos, o vamos a hablar primero de un operador AND, el I lógico, solo puede, digamos que, devolver un resultado cierto si todas las condiciones que se proponen son ciertas. Aquí en el ejemplo vemos, o nos dice 7 mayor que 3. Estamos usando operadores relacionales o de comparación y operadores lógicos. 7 mayor que 3 sería verdadero o sería falso. Sería verdadero. Y 5 menor que 6 sería verdadero. Como la parte izquierda es true y la parte derecha del operador lógico AND también es true, digamos que ahí tendríamos un true and true, o dos, digamos, resultados ciertos, por lo tanto el resultado final es cierto. Pero ¿qué ocurriría, digamos, si alguno de las dos, digamos, expresiones a la izquierda o a la derecha del AND no se cumplen? Por ejemplo, 3 menor que 7 es verdadero, porque 3 es menor que 7, sería true, pero 8 mayor que 9 es falso. Por lo tanto, true and false daría falso, porque 8 no es mayor que 9 y no se cumplen las dos condiciones, ¿no? También podríamos usar este tipo de operador para comparar valores entre rangos, lo cual es muy útil y podremos ver luego en un ejemplo. Aquí tenemos la variable edad, que vamos a ver si está entre 10 y 17, y para ello preguntamos, dentro de un if, si edad mayor o igual que 10 y edad menor o igual que 17, es decir, si se cumplen estas dos, ¿no? Estas dos partes del operador AND, el de la derecha y el de la izquierda, si edad es mayor o igual que 10, por ejemplo, 12 y menor o igual que 17, si se cumple, el 12 cumpliría la parte izquierda y la parte derecha del AND, entonces se ejecutarían las órdenes que vienen después del if. Si cualquiera de las dos, digamos, partes del operador AND no se cumpliesen, no habría un resultado verdadero. Y si tuviésemos encadenadas muchas, digamos, operadores AND, de manera que estamos haciendo varias comparaciones a la vez, una pregunta AND, otra pregunta o expresión AND, otra expresión AND, otra expresión, el resultado final solo será cierto, solo será true, si todas las expresiones se valoran como verdaderas. En el caso del O lógico, se dará un resultado cierto siempre que al menos una de las proposiciones, al menos una de las expresiones que evalúe el lo sean ciertas. Aquí tenemos en la primera línea del ejemplo 7 mayor que 3 es cierto, 5 mayor que 6 es falso, por lo tanto true o false, cierto o falso dará cierto, porque al menos una de las dos es cierta. En el caso de abajo, 3 igual a 7 o 8 mayor que 9, ni 3 es igual a 7 ni 8 es mayor que 9, con lo cual son las dos falsas y por lo tanto el resultado final es falso. Y también podríamos comprobar si un número está o no entre dos valores usando este operador. Aquí tenemos, o queremos comprobar si la edad está entre 10 y 17 de otra manera a la vista antes, ¿no? Si edad menor que 10 o edad mayor que 17, veríamos que el valor, o está comprobando que el valor que estamos tecleando de edad no está entre dos valores. En el caso anterior veíamos si estaba entre dos valores, con el OR podemos ver si no está entre dos valores, porque el número 5 cumpliría la parte izquierda, edad es menor que 10, no cumpliría la derecha, pero con que se cumpla una de las dos, el resultado arrojado por la condición sería cierto.
Y por último el operador not o la negación, bueno, simplemente transforma lo que es falso en cierto y lo que es cierto en falso. De esta forma, 7 mayor que 3 devolvería verdadero, porque 7 es mayor que 3, pero al negarlo a la izquierda con el símbolo not, el resultado sería falso. Sería como decir, bueno, no cierto, ¿no? O que no es cierto. 3 igual a 7, bueno, si ponemos el not delante, bueno, como 3 igual a 7 es falso, al negar el falso tenemos que es cierto, es decir, lo contrario de no ser falso. Y también podemos poner una comprobación del tipo, por ejemplo, si un valor es distinto de algo, ¿no? Aquí decimos A igual a 0. A igual a 0 es falso. Bueno, sí, en caso de que sea distinto de 0, obviamente, ¿no? Supongamos que A vale 5. 5 igual a 0. Eso sería falso. Y negar el falso, ¿qué nos estaría diciendo? Que 5 no es igual a 0, ¿no? O si A fuese igual a 0, ¿vale? Si A es igual a 0, lo que tendremos es verdadero. A igual a 0. Pero al negarlo, se transformará en falso. Así que lo que estamos haciendo con este if es devolviendo un cierto o un true cada vez que A sea distinto de 0. Porque cuando A es distinto de 0, que el resultado del paréntesis sería falso, se transforma en verdadero, y cuando A es igual a 0, que sería verdadero, se transforma en falso. Así que si no es, digamos, si A no es igual a 0, se cumpliría la condición del if. Y de esta manera, bueno, también se podría poner esta expresión de una forma quizás un poco más sencilla y natural, que es cambiar el igual igual por un admiración igual. Eso sería en Java distinto. Es decir, podríamos poner directamente si A admiración igual a 0, o sea, si A distinto de 0, y ya nos daría también, o se cumpliría la condición cuando A no valga 0. Bien, vamos a ver entonces un ejemplo con Java. Vamos a crear aquí un nuevo paquete, una nueva carpeta, ejercicio 5. Y dentro de esta carpeta vamos a crear una nueva clase. Bueno, podemos llamarle a este ejemplo las clases con mayúscula, sueldo, hijos. Vamos a poner un main y a finalizar. Con control M, recordad que maximizamos esto. Bueno, vamos a intentar hacer un par de ejemplos sencillos donde trabajemos con operadores lógicos, y también vamos a aprovechar para trabajar con tipos de datos booleanos. Los tipos de datos booleanos, hemos visto tipos de datos int, si recordáis, hemos visto tipos de datos string, hemos visto tipos de datos float, hemos visto tipos de datos double. Vale, pues ahora vamos a ver tipos de datos de tipo booleano. Un tipo de dato booleano, que se escribe así, boolean, nos quiere decir que la variable que pongamos a continuación, por ejemplo, casado, puede tomar dos valores. O puede tomar el valor true o puede tomar el valor false. Puede tomar el valor true o false. Esos son los dos valores que puede tomar una variable booleana. Y vamos a poner otra para ver este ejercicio. Vamos a poner hijos igual a false. Así que esta persona está casada, pero sin hijos. Y podríamos establecer, por ejemplo, otra variable de tipo float que nos diga sueldo. Vamos a poner 1000. Y podemos poner plus, una variable entera, plus igual a 225. Bueno, lo que tenemos aquí es algo bastante sencillo. Tenemos dos variables, casado e hijos, que son booleanas, pueden tomar valores true o false, y tenemos dos variables, una float, que puede tomar decimales, en este caso es un número entero, pero podrían ser decimales, o si queréis, incluso para ver su aplicación, vamos a coma
y vamos a poner una F. Ahora, siempre me lío un poco con las comas y los puntos y nunca recuerdo si en Java es punto, coma, decimal. Además, cuando pones un decimal en Java, por defecto es doble. Entonces, como pusimos 1000,25, era un número doble o de tipo double y lo estábamos intentando guardar en una variable float. Y de hecho, si saco la f, que es una forma de forzar que el número sea float, supongo que el error irá en no puedo, vemos ahí, no puedo convertir un doble a float. Así que bien lo resolvemos poniendo aquí una f, o incluso si queremos no complicarnos mucho la vida, que ahora nos da igual, ponemos esta variable tipo doble y ya está. Bien, supongamos que queremos hacer que una persona tenga un sueldo o tenga otro, dependiendo de si está casado o si tiene hijos o si ambas cosas. Podemos decidir cuál es la situación. Supongamos que si está casado, por ejemplo, podemos preguntar if casado. Podríamos poner if casado igual a true o simplemente if casado, porque si decimos if casado, lo que estamos ya dando por hecho es que esto se cumple si casado es true. O sea, esto sería redundante, por decirlo de alguna manera. Es lo mismo poner esto que poner esto. Así que decimos, si está casado, vale, pues si está casado, a sueldo le añadimos el plus. Así que plus se lo sumas a sueldo y lo guardas en sueldo. Así que sueldo ahora valdría, ¿no? Pues 1000,25 más 225, o sea, 1225,25. Pero si además queremos que si tiene hijos, o sea, si hijos es true, también el sueldo, ¿no? Le vamos a sumar el plus, le sumaríamos otro plus equivalente por el número de hijos. De esta forma, si imprimo tu sueldo es, y aquí ponemos sueldo, guardamos, bien, ¿qué va a aparecer aquí? ¿Por qué sale 1225,25? Lo que decíamos antes, si se cumple que esté casado, si casado es true y es cierto, vas a hacer que sueldo, ¿no?, aumente en el plus que tenemos, 225. Y si además tuviese hijos, es decir, si hijos fuese cierto, le sumas otros 225 más. Como aquí solo es true casado, 1225,25. Si en casado ponemos false, es de suponer que al ejecutar, pues obviamente el sueldo no se modifica. Y si ponemos true en ambos, pues lógicamente el sueldo debería aumentar en 225 más 225, 450. Así que se está cumpliendo que si está casado aumentas el plus de 225 o lo añades al sueldo. Bien, esto es una forma de trabajar, un ejemplito muy sencillo, trabajar con operaciones, con tipos de datos booleanos. Podríamos usar también algún tipo de operador lógico para que veamos cómo funciona el operador aquí. ¿Qué ocurriría si solo cobrase el plus si estuviese casado y con hijos? Pondríamos si casado and hijos, esto aquí ya no nos valdría. Si casado and hijos, es decir, si se cumple que esté casado y se cumple que tenga hijos, aumenta el sueldo, ¿no?, en 225. Aquí ahora el plus solo se aplica una vez, pero vemos si funciona. ¿Funciona? Sí, porque hijos es true y casado también es verdadero. ¿Qué ocurriría si ponemos casado en false? Bueno, que cuando no se cumple uno de los dos, esta condición no se lleva a cabo y por lo tanto el sueldo no se modifica. Esto ocurre igual siendo casado o siendo hijos. ¿Y qué ocurriría si quisiéramos aumentar el plus en el caso de que esté casado o en el caso de que tenga hijos? Bueno, pues podríamos poner casado o hijos, es decir, que si está casado ya le pongo el plus y si tiene hijos ya le pongo el plus, o si tiene las dos cosas le pongo el plus. Aquí no está casado pero tiene hijos, por lo tanto debería sumarle el plus. Podemos cambiar esto y poner que esté casado pero sin hijos. Debería también, si ejecutamos, cobrar el plus, como vemos que lo hace. Y si los dos son falsos, es decir, si no es
una persona casada o si no tiene hijos, lógicamente no debería haber plus. Aquí hemos utilizado antes el operador AND, ahora el operador OR. Podríamos también usar el operador NOT en otras condiciones, pero bueno, lo que hemos visto en este ejemplo tan sencillito es que nos vayamos ya familiarizando con las variables booleanas que tenemos aquí, del tipo booleano, con las variables o con el resto de variables o tipos de datos ya los hemos ido trabajando, y hemos trabajado también con operadores lógicos como el AND, como el OR o como el NOT, que aunque aquí no lo hemos aplicado, bueno, lo podemos aplicar. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo distinto y así trabajamos con todos los demás. Vamos a suponer, vamos a poner una variable nueva que sea int numHijos igual a 1, ¿no? Y podríamos decidir que solo cobre el plus, vamos a quitar casado, por ejemplo, en este caso, o no lo vamos a usar. Vamos a hacer que cobre el plus si tiene más de 2 hijos. Es decir, si tiene hijos, obviamente si el número de hijos es 1, este hijos debe ser true, no tendría sentido que fuese falso, pero para centrarnos solo en el operador NOT, si el número de hijos es distinto de 0, es decir, que es mayor, por ejemplo en este caso de 1, vamos a hacer que cobre un plus. Entonces, si numHijos, esto es lo que os decía en el vídeo, que se podía poner así, si numHijos distinto de 0, eso quiere decir que tiene hijos, también lo podríamos comprobar con la variable booleana, pero bueno, lo estamos haciendo de otra manera, sueldo igual a sueldo más plus. Y si comprobamos si esto funciona, evidentemente vemos que funciona. El sueldo de 1.225 porque el número de hijos es distinto de 0. Pongamos aquí 0. El sueldo ya no lleva el plus porque número de hijos no es igual a 0. Creo que lo habíamos puesto en el vídeo de otra manera. También habíamos puesto esto. Bueno, no tenía mucho sentido aquí hacerlo porque numHijos igual a 0. Obviamente aquí numHijos es igual a 0. ¿Vale? Estoy, digamos, comparando si numHijos es igual a 0. ¿NumHijos igual a 0? Sí. numHijos es igual a 0, ¿no? Y yo quiero que, digamos, calcule el sueldo si no es igual a 0. O sea, si numHijos es igual a 0, no puedo calcular el sueldo, pero voy a hacer un ejercicio un poco enrevesado, pero para que veamos cómo funciona también el NOT de otra manera. Vamos a pensarlo. numHijos igual a 0 es cierto, porque numHijos vale 0. Así que cuando esto se cumpla, que numHijos sea igual a 0, yo quiero negarlo o no quiero negarlo. Si lo niego, esto es verdadero y le sumaría el plus. ¿Tendría que sumar el plus? No, o sea que así estaría mal, digamos, ¿no? ¿Qué decís? ¿Por qué no le suma el plus? Esto es verdadero, ¿recordáis? Y si niego el verdadero, es falso. Si esto es falso, no hago esto. Vale, parece una forma enrevesada de pensarlo y hay que detenerse un poquito. Esto es, si numHijos igual a 0, que sería verdadero, eso sería otra manera de ponerlo. Si numHijos es distinto de 0, haz esto. Obviamente creo que es mucho más limpio y más claro este de aquí, poner esto sin el de arriba, pero para que veáis que se pueden liar las cosas un poco. De hecho, si ponemos 1, debería funcionar. Efectivamente funciona, ¿no? Pasa que cuando uno empieza a ver si esto es verdadero y entonces lo niego y esto es falso, entonces cuando se cumpla que esto es falso, bueno, ahí es donde tenéis que tener cuidado. Siempre, obviamente, yo elegiría la versión más sencilla y aquí pondría algo así. Si número de hijos distinto de 0, pues sumo el sueldo. Y para acabar este pequeño vídeo, estamos en los últimos ejercicios sumando o añadiendo valores a una variable de esta manera, sueldo igual a sueldo más plus. Pero podríamos hacer, ya que estamos, podemos aprovechar, también podríamos usar este operador. Esto sería lo mismo, vamos a ponerlo aquí comentado, que esto. Sueldo igual a sueldo más plus.
es lo mismo ponerlo así que así. Como en algún momento creo que pusimos cosas como esta, o sea, k igual a k más 1, se puede poner como k más, esto lo hemos visto, o se puede poner como k, viendo el ejemplo que vemos ahora, 1. Estas son tres formas distintas de sumarle 1 a k. K igual a k más 1, k más, aumenta en 1k, o k más igual 1, que es un poco lo que estamos haciendo aquí, pero en vez de sumarle 1, sumándole plus. Bueno, esto debería funcionar. Y evidentemente, si número de hijos distinto de 0, y en este caso es 1, pues lógicamente se calcula el nuevo sueldo. Bueno, lo dejamos aquí. Posiblemente en el próximo vídeo tengo planeado usar ya los ifs anidados y meter como más opciones en los ifs. Así que bueno, espero que te guste, que estés alerta y nos vemos en la próxima.